Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Angie, bienvenida. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Johnny, bienvenida. Gracias, Lee. Bueno, buenas tardes a los que ya están presentes. Por respeto a ustedes y su puntualidad, vamos a dar inicio. El día de hoy les doy la bienvenida al curso de los servicios de información y el usuario en modalidad e-learning. Y hoy trabajaremos el módulo número 6, que corresponde a la instrucción bibliográfica a la alfabetización informacional. Primero, como inicio, necesito, ¿verdad?, conocer qué más o menos ustedes tienen de conocimiento con ciertos temas. De lo que hemos estado trabajando, prácticamente todo va amarrado, una cosa lleva a la otra, y hoy vamos a trabajar directamente sobre lo que es en sí el estudio de los usuarios, con ya lo que es la información y en qué momento entra lo que es la alfabetización informacional. Para que ustedes vayan pues poniendo un poquito más de atención en ello,
porque luego les voy a hacer algunas preguntitas. La documentación se les proporcionó el día de ayer, que está en la plataforma. Hay un documento de que lo van a utilizar para la actividad número 6 que van a realizar esta semana. Por supuesto, teniendo presente de que el otro fin de semana, como ustedes entran ya a la semana mayor, la Semana Santa, pues tenemos descanso, igual la actividad va a estar activa hasta el próximo domingo 27, si no estoy mal, que se cierra la actividad de aprendizaje. Si alguien tuviera inconvenientes con la entrega en esa fecha, pues me avisa para yo poder activárselos en su momento si tuviera problema ese día domingo. Pero yo sé que ustedes para estar descansados lo van a hacer antes. Y perdonen que hoy no active mi cámara, pero me está absorbiendo mucho lo que es el ancho de banda que le dicen. Se me entrecorta demasiado cuando activo la cámara. Entonces, para que fluya un poquito más y cualquier cosa, pues ustedes me avisan si no me escuchara de manera bien, ¿verdad? Porque a veces se entrecorta. Hoy vamos a ver lo que es la instrucción bibliográfica a la alfabetización informacional. De aquí vamos a ver lo que es alfabetización, que comprende la formación de usuarios, la instrucción bibliográfica, el aprendizaje basado en recursos y la educación documental. Cada uno de estos temas conlleva mucho a lo que es la alfabetización informacional. Cuando hablamos de alfabetización, recordémonos que no es únicamente cuando nosotros vamos a enseñarle tareas a las personas que no saben leer o escribir, sino ahora también tenemos la tarea nosotros de abordar todo lo que es tecnología y formar e informar a todo el usuario sobre esta temática. Ustedes recuerdan, y no me dejarán mentir, cuando nos tocaba empezar, que usamos la máquina de escribir. Muchas veces nosotros teníamos alguna complicación de que teníamos que tener alguna velocidad, los dedos se iban entre las teclas, y cuando al fin ya habíamos logrado tal vez aprender la máquina de escribir, pues ya apareció la computadora. Y de cierta manera, nos sentíamos más nerviosos porque resultaba que tampoco podíamos usar la computadora, no sabíamos dónde encenderla, cómo apagarla, cómo abrir cada una de las aplicaciones. Esos traían menú y era un poquito más complicado y todos decíamos, no, mejor me quedo con la máquina de escribir. Pero así vamos a encontrar ciertas complicaciones cuando aparezca algo nuevo. Incluso también les mencionaba un ejemplo que es tan claro que muchas personas prefieren seguir lavando a mano porque a veces no entendemos nuestra propia lavadora, no saben en qué momento colocarle el detergente o el suavizante, porque tanto botón uno se complica. Pues algo así se siente a veces algunas personas que cuando no saben ni escribir, mucho menos vamos a poder hacerles entender a primas lo que es el uso de la tecnología. Ahorita pues estamos viviendo ese inconveniente nuevamente con esta nueva normalidad, en que muchos profesionales, principalmente en la docencia, ahora prefieren decir, mejor me jubilo y me voy a hacer otra cosa a mi casa, porque a mí la tecnología no me entra, pero ni a palos. Y es donde nosotros entra la tarea en su momento de poder capacitar a estas personas que realmente requieren de nuestro apoyo y a veces hasta nosotros mismos, ¿verdad? Entender cuando estamos en procesos técnicos, cómo vamos a hacer la catalogación y clasificación de nuestros documentos, porque realmente el tema es bastante complejo, al igual que la tecnología. Es importante conocer los diferentes conceptos relacionados con las habilidades informativas o informacionales para poder identificar una dirección clara en un programa, muy conocido como DHI. Primero vamos a ver qué es información y nosotros sabemos que es un conjunto de datos. Esa información es un recurso que tiene diferentes definiciones de acuerdo a su formato y el medio utilizado para almacenar la información y transferirla. De cierta manera, pues también es una disciplina. Y el CASE la define como un conocimiento encapsulado, una experiencia humana empaquetada, una fuente que puede proveer un sinnúmero de datos, un recurso que toma diferentes formatos, recipientes, medios de
transferencia y métodos de distribución. Y muchas veces estos mecanismos nosotros los utilizamos incluso en la unidad de información, cuando nuestra información empieza a emigrar a otro tipo de formato, donde nosotros tenemos también cómo realizar este tipo de actividades. ¿Y a qué me refiero a esto? Si nosotros sabemos que en su momento teníamos cassette, que había información, que era bastante importante conservarla, teníamos que aprender y buscar herramientas para poder emigrar toda esa información a otro formato actual. Y los principales eran los CDs. Sabíamos en cómo estaba conformado un CD, cómo utilizarlo, pero no transportar la información de uno a otro. Y también a veces requerimos pues de otras personas que tienen ciertas habilidades informativas que nos ayudan a poder realizar. Eso nosotros podemos realizar, pero nos da miedo que tal vez podamos tocar algún botón inadecuado y perder la información. Y por ello es de que esta debilidad que como humanos tenemos que sacarla, ¿verdad? De perder ese miedo y aprender. Y uno, para no ir tan lejos, por ejemplo, nuestro teléfono tiene un montón de aplicaciones y muchas veces nos limitamos solo para llamadas o un mensaje de texto. Fíjese que, por ejemplo, la experiencia con mis compañeros de trabajo, incluso utilizar WhatsApp, muchas veces saturamos de tanta información cuando nosotros podemos incluso configurar de que tanto lo que sean fotos, videos, podemos limitar que no se descarguen cuando no estamos utilizando nuestro propio plan de datos, que para que no se termine lo podemos bloquear y que solo se activen las descargas cuando estemos utilizando Wi-Fi. Y muchas personas no lo saben. Otro es ahorrar, en este caso, por ejemplo, energía, de que nuestro teléfono no se descargue tan pronto, porque muchas veces por la luz que está demasiado encendida o los sonidos que tenga nuestro teléfono, hasta en ese entonces podemos decir que también no podemos hacer uso de nuestro teléfono porque no nos gusta investigar y conocer qué hay más allá. Qué tipo de fotos podemos tomar, cómo vamos a tomar los videos, cómo quitarle el sonido para el momento de enviarlos y muchas cosas más. Y eso son parte de la tecnología y de la alfabetización informacional. Una necesidad y uso efectivo de la información es la que se ha convertido en una fuente vital. Así como nosotros necesitamos de agua, cuando hay mucho calor, recurrimos a este recurso, ¿verdad? Que todos necesitamos para que mantenernos con fuerza, pues en este caso, la fuente vital para una unidad de información es la información, que en su momento muchos sabemos que toda esa información, al analizarla, pues ya pasa a ser conocimiento, porque ya lo podemos compartir con otros porque lo hemos aprendido. Y también se plantea pues muchos desafíos, ¿verdad? El individuo puede de cierta manera conocer muchas cosas, pero a la hora de transmitirlo tiene cierta dificultad, ¿verdad? Nosotros podemos aprender. Quienes a veces tienen la habilidad de poder coser con una máquina en sí eléctrica y otros tienen la habilidad de hacerlo con sus manos y a veces es hasta más rápido la máquina. Entonces son habilidades que uno puede decir, realmente el recurso humano no va a llegar de cierta manera un día a desaparecer, sino siempre van a necesitar de lo humano para realizar que las máquinas pues se tengan que movilizar, ¿verdad? La información, en conclusión, es un elemento vital para la creatividad y la innovación. Es un recurso básico para el aprendizaje y el pensamiento humano. También es un recurso clave para que los ciudadanos pues estén mejor informados. Y muchas veces pasa de que las personas no se enteran o porque no ven los medios de comunicación, a veces no leen el periódico, prefieren enterarse por otras personas y a veces las personas le dice una parte, pero se come otra, ¿verdad? Y a veces lo decimos según como nosotros queremos, no con las mismas palabras con las cuales nos vamos a informar. Y por ello siempre tenemos que estar informándonos mejor como decía, por medios y donde sepamos que la información es fiable. Es un recurso importante para el desarrollo socioeconómico, y eso sí, ¿verdad? Porque por medio de la información es que se crean instrumentos, herramientas de trabajo,
y muchas tareas y en este caso empresas, ¿verdad? Para ello también necesitamos conocer qué es la alfabetización literacy. Cuando yo leía esto decía, pero ¿qué tiene que ver este término? ¿Verdad? ¿Qué emplea? ¿Qué tiene que ver con la alfabetización? Y es la condición de letrado, es algo oculto. Cuando las personas utilizan este tipo de lenguaje, que es básico, hace referencia a las habilidades clásicas o tradicionales para leer y escribir, para realizar operaciones, cálculos numéricos o infinidad de habilidades y que casi todas las sociedades aprenden, en este caso, por ejemplo, cuando estamos en la primaria, en la secundaria, nosotros entramos en esta alfabetización, pero muchas veces en nosotros como individuos no somos unos buenos coladores. Vemos la información, la información importante la desechamos y nos quedamos con lo que nosotros creemos que realmente nos favorece. Y así somos como, de cierta manera, los humanos. Desechamos, por ejemplo, cuando nos decía, mire cómo está conformado el cuerpo humano, decía, yo para qué quiero saber cómo está el cuerpo humano si a mí no me va a servir, ¿verdad? Y de cierta manera a veces es importante hasta conocernos nosotros mismos. Si no queremos ir a veces con un médico, si yo conociera cómo está conformado, cómo debo de cuidar cada órgano el cual yo tengo dentro de mí, siento que nosotros seríamos hasta los mismos doctores de nuestro propio cuerpo porque sabríamos qué tenemos. Entonces es importante que nosotros toda la información que nos llegue realmente le demos dar la debida importancia, ¿verdad? Igual como la información que tenemos dentro de nuestra unidad de información, esa colección nosotros la debemos conocer, desde el primer libro que ingresó hasta los que van a seguir ingresando para poder proporcionar y que siempre el libro se mantenga activo. Otros conceptos de alfabetización relacionados con las habilidades informativas también están relacionados con otros tipos de alfabetizaciones que deben ser diferenciados, especialmente en información en la tecnología, alfabetización en medios, alfabetización digital, alfabetización en redes o internet. ¿A qué vamos con ello? Nosotros muchas veces nos sumergimos en lo que son las redes sociales. A veces navegamos en el internet, pero no sabemos ni cómo buscar, cómo transmitir la información. Sabemos nosotros que tenemos que tener cierta seguridad y cuidado cuando brindamos información. A veces ustedes se dan cuenta que publicamos y se hace un montón de información y cuando nosotros vemos incluso en la publicidad que hay en nuestra red social, dice, ay, qué bonito está, por decirle, algunos productos. Y es porque realmente hay ciertos filtros donde hace que conozca cuáles son nuestros gustos, qué tipo de música escuchamos, qué tipo de compras realizamos, si tenemos alguna tipo de páginas y todo eso, esa información la están guardando y están generando más de acuerdo a nuestros favoritismos, por decirlo así. Entonces nosotros tendríamos que hacer lo mismo en nuestras unidades de información, ver realmente qué es lo que le gusta al usuario y es lo que nosotros vamos a tener más al alcance de cada uno de ellos. Hay dos tipos de alfabetización, uno que es el computacional, que es el conocimiento de una habilidad en el cual incluye todo lo que es el hardware, el software, sistemas y redes y los componentes en sí de una computadora. Nosotros necesitamos saber cómo está conformada, qué tanto nos va a servir, si está actualizada, si no, qué tipo incluso de antivirus le vamos a poner a nuestra máquina, qué tipo de seguridad, qué tipo de sistemas, programas le vamos a instalar para que realmente nos brinda la información que necesitamos. La alfabetización de medios, con qué recursos vamos a contar, que también son ciertos conocimientos y habilidades necesarios. Por ejemplo, cómo utilizar las revistas electrónicas, periódicos, radio, los DVD, teléfonos móviles, cómo vamos nosotros a utilizarlo para transmitir información y cómo vamos a utilizarlos para alfabetizar también al usuario. Usted puede, de cierta manera, incluso enseñarle al usuario a cómo compartir esta información, la que es la necesaria y no toda,
¿verdad? Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, activamos nuestro Bluetooth de nuestro teléfono, cuando ustedes ven que en las calles dice, hoy asaltaron a fulanito y vieron que le quitaron su teléfono, a veces nosotros atraemos, somos como un imán. Si usted anda en la calle, dos cosas importantes que tiene que desactivar en su teléfono es su ubicación y su Bluetooth, porque a través de estos dos elementos, otras personas que están sumergidos en la tecnología van a saber dónde encontrarlo y quiénes tienen teléfono, ¿verdad? Porque si usted incluso ahorita hace la prueba, activa su teléfono o su Bluetooth, va a empezar a detectar que hay algunas, ¿cómo se llaman? Eh, Aparecen, por ejemplo, quién está compartiendo internet, el nombre, ¿verdad? Una persona. Es porque realmente está visible y hasta incluso a veces el internet que nosotros tenemos en casa lo podemos poner invisible y que únicamente nosotros tengamos ese servicio y que no se lo estemos compartiendo a alguien más. ¿Por qué? Porque los hackers, así como también pueden robar información de algunos sistemas, también pueden incluso personas robar nuestro servicio de internet. Y a veces dice usted, pero si yo tengo, en casa solo estoy yo, ¿y por qué mi señal está fallando? Porque también existen personas que tienen esa habilidad de cómo meterse y robar la señal. Entonces todo eso nosotros tenemos que conocer y principalmente si contamos con internet en nuestras bibliotecas, ver de qué manera lo podemos proteger. La alfabetización realmente es una instrucción. Nos permite educar a nuestros usuarios, dar el dominio de la información, también nos permite desarrollar habilidades informativas, una capacitación que el usuario tiene que tener constantemente y vamos a ir adquiriendo ciertas competencias. ¿Sí? Y eso va a ser todos los días. Dígame, ¿quién no todos los días más de algo aprendemos? Todos los días decimos en la noche, hoy aprendí a cómo limpiar mi teléfono. Hoy aprendí a cómo descargar algunas aplicaciones. Todos los días nosotros estamos alfabetizando en sí nuestro ser, nuestro cerebro, que es nuestro disco duro. Esas habilidades informativas nos los van a dar muchos autores que han hecho estudios, también asociaciones que se han asumido diferentes definiciones en cuanto a lo que respecta las habilidades informativas. Y habilidades informativas se recuerdan que es todo, como incluso aprender a cómo navegar, qué tipo de componentes vamos a necesitar para acceder a la información efectiva y eficiente, cómo vamos a evaluar la información, si realmente la información ya caducó, en qué momento hay que cambiarla, y siempre tener una forma crítica y competente para poder realizar esta función. También los usuarios deberían de tener tanto estrategias para recabar información como las habilidades de pensamiento crítico para seleccionar, descartar, sintetizar y presentar información en formas nuevas para resolver los problemas de la vida real, ¿verdad? De cierta manera, nosotros somos a veces, muchas veces como robotíos, en que empezamos haciendo algo y se vuelve rutina. Entonces tenemos que aprender también que nuestra información nosotros le podemos dar vida en distintos medios. Ver de qué manera la vamos a aplicar, cómo vamos a diseminar la información, cómo vamos a capacitar a nuestros usuarios. Es cierto, ahorita pues la tecnología muchas veces también falla porque la conexión en nuestros hogares, ahorita que todos estamos usando internet, te logra ver, ¿verdad?, cómo también está afectando en algunos lugares. La luz se está yendo porque están haciendo mejoras y también no sabemos si en esas mejoras también hay ciertas cosas que nos van a venir a complicar la existencia, donde todo también tiende a subir. Y entonces nosotros tenemos que cuidar mucho todo lo que estemos usando. Nuestras bases de datos en su momento también van a caducar y van a venir otras personas que van a venir a facilitar más nuestro trabajo y entonces incluso hasta nosotros mismos. Si conocemos de cómo, por ejemplo, manejar, cómo crear bases de datos, nosotros mismos vamos a decir, mire, ahorita estamos pagando una base de datos, pero yo ya creé una y la voy a poner a disposición de mi biblioteca y lo que nosotros gastamos con esta base de datos ahora ya no se lo vamos a invertir en otra cosa. Realmente sería maravilloso que nosotros contáramos también con esa habilidad de poder crear nuestros propios instrumentos de trabajo.
Una definición de uso general, ¿verdad?, de lo que son las habilidades informativas es la comúnmente utilizada y citada, que es la adoptada por la Asociación Bibliotecaria Americana, ALA, que nosotros ya hemos escuchado hablar de ella, que para ser un individuo con habilidades informativas, alfabetizado informacionalmente, una persona debe ser capaz de reconocer cuándo necesita información y tener la habilidad para localizar, evaluar y utilizar efectivamente la información necesaria. Esto sería bueno, ¿verdad? Que nuestros usuarios ya sepan cómo utilizar la tecnología, cómo buscar su propia información y que realmente no se centrar únicamente en buscarla en internet, sino realmente ir a una biblioteca y hacer uso de toda la información que hay en distintos soportes, ¿verdad? Realmente a veces si nosotros nos damos cuenta y percibimos, la mejor información está en un libro, ¿verdad? Así en físico. Y así vamos a encontrar infinidad, que les dejo otro concepto al cual puede también brindarnos más conocimiento sobre lo que son las habilidades informativas. Ustedes van a encontrar infinidad, ustedes van a crear su propia definición sobre lo que son las habilidades informativas y usted también se va a sumergir en este maravilloso mundo de la información en la que nos provee a través de la ciencia, nosotros cómo podemos crear infinidad de información y medios o canales para transmitir. Y eso es a través de las competencias que como profesionales de la información pues van a ir adquiriendo Tania y según la necesidad que surja dentro de su unidad de información, ¿verdad? Para que usted sepa cómo localizarla, cómo recuperarla, evaluar y organizar esa información para que realmente pues brinde lo que nosotros necesitamos de que se movilice, ¿verdad? Que todos busquen esa información. Y en este caso, Mackenzie nos indica que prospeccionar la habilidad para localizar información relevante también puede clasificarse y seleccionarse. Saber interpretar, la habilidad para convertir los datos de información en conocimiento, la capacidad de discernir la naturaleza de la información para comprenderla y crear nuevas ideas y desarrollar nuevos conceptos. También vamos a conocer algunas acciones de bibliotecas que contribuyen al desarrollo de las habilidades informativas. En esto contamos con lo que es la fluidez informativa, la educación de usuarios, que es muy importante para cómo ellos conozcan cómo acceder a la información, la instrucción de bibliotecas, enfocar la atención en habilidades bibliotecarias, la instrucción bibliográfica, que es el entrenamiento del usuario en búsqueda y recuperación de la información. Muchas veces el usuario tema que necesita o a veces se desfasa el mismo con lo que necesita y dice, bueno, aquí hay un código, pero ¿qué es este código? Bueno, nosotros también podemos ver de qué manera le facilitamos la búsqueda de la información a ese usuario. Cómo ellos también van a adquirir competencias informativas, habilidades que van a enfocar la atención de las aptitudes informativas y un sinfín de desarrollo de habilidades que en su momento pues cada uno va a crear. Y aquí, ¿verdad? Resumido en sí, cuáles son las habilidades, que ya hemos hablado de cada una de ellas, en la cual nosotros sabemos que la biblioteca o toda unidad de información va a facilitar en sí ese producto que necesita todo usuario. Y aquí yo les coloqué esta ilustración que de cierta manera funge dos papeles, tanto para el usuario que se siente en un abismo cuando no sabe cómo buscar la información y siente que se va en ese hoyo profundo en la que se frustra por no encontrar lo que necesita. A veces nosotros como bibliotecarios nos pasa lo mismo cuando hay ciertos cambios para mejorar nuestros ambientes. Pero también lo podemos ver de manera positiva, en que estas herramientas que nosotros vamos a tener en nuestras manos nos van a ayudar a profundizar nuestro material, a saberlo cómo clasificar, a cómo presentarle la información al usuario para que realmente se sumerja en el mundo de la información y no solamente para investigación, sino también para el ocio, ¿verdad? Una biblioteca no solamente para ir a investigar y extraer lo necesario, sino también aprendamos a que es un espacio en el cual
podemos interactuar con otras personas, de otras personas que vamos a adquirir conocimiento, y nos queda prácticamente nosotros absorber y ser esas esponjitas donde vamos a capturar lo mejor para mejorar nuestros ambientes. Más o menos aquí yo les traté de centrar todo lo que son en sí las habilidades informacionales y lo que es la alfabetización, ¿verdad? Esa instrucción que nosotros como profesionales necesitamos para poder tener esas bibliotecas que nosotros deseamos, amplias y que contenga en sí en su colección todo lo que el usuario va a buscar. No sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario que hacer. Les dejo con el uso de la palabra. Y perdonen si a veces hablo muy rápido, pero a veces el tiempo se hace tan corto, y entonces lo importante es que interactuemos y que ustedes también digan, ¿verdad? ¿Qué experiencia ustedes han encontrado con mejoras que hayan hecho en sus propios ambientes? Y no solamente en una unidad de información, puede que usted esté en una oficina donde le haya tocado que cambiar el tipo de sistema que utiliza para agilizar su trabajo. Y eso es algo que ustedes pueden compartir, decir, miren, fíjense que hoy puse en práctica tal cosa. Con esto me ahorro tiempo, con esto me simplifico más mi trabajo y puedo hacer mucho más porque el tiempo vuela. Muchas veces nosotros cuando vemos, entramos a una hora y cuando sentimos tanto hicimos que ya es la hora de salida y nos dicen, miren, ya es hora de salida y nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Porque nos sumergimos en nuestro trabajo porque realmente nos gusta. No sé si alguien quiere compartir algo de que haya hecho en su trabajo y que haya servido para mejorar y agilizar sus procesos. Así sin miedo, aprovechen. Sí, Aníbal. Sí, así como cuando empecé, hace años, unos 10 años, 12 años, cuando empecé mi trabajo, el proceso que elaboro actualmente son las certificaciones, ¿verdad? Los de CRP son graduados, pero todo lo hacían en Word, tenía solo la plantilla y cada persona tenía, con cada una tenían que digitar nombre, carnet, cuando se pensum, cuando se graduó y todo lo demás. Entonces yo dije, puchica, no, más me tardo, ¿verdad? Entonces lo que hice es hacer una plantilla en esa plantilla la unía con una base de datos que iba grabando los datos, entonces ya después, posteriormente, ya no tenía que estar cambiando, solo buscaba el número Canet. Si ya estaba alguna vez, solo le daba enter y de una vez imprimía. Ahora, si no hay si no existía, si era un reciente, damos un cierre pensum que son nuevos, entonces sí tenía que digitar nuevamente, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó bastante, ¿verdad? Porque cuando yo entré, y puchica, tenían papelería atrasada como de 3 meses y la persona solo se fue y me dejó todo eso y yo afligido. Pero logré sacar eso y después de eso, puchica, como decían las compañeras, como Aníbal logró sacar y el otro compañero no lo hacía, ¿verdad? Pero igual me facilité yo, ¿verdad? Y ayudé a agilizar el trabajo, ¿verdad? Solamente, licenciado. Gracias, Aníbal, por compartir. Realmente la experiencia de lo que uno vive es bueno transmitírselo a otros, porque a veces nos martirizamos y tal vez tenemos mecanismos, ¿verdad?, para resguardar incluso nuestra información. La mayoría de bibliotecas escolares, incluso por eso algunas se cerraron, realmente no cuentan con nada, no saben ni cómo utilizar ciertos mecanismos para no extraviar su información. Entonces, es realmente de perder el miedo e involucrarse para crear nuestras propias herramientas. Y es cierto que necesitamos tener un presupuesto, pero si la mayoría no lo contamos, tenemos que ver cómo avanzamos y no retroceder. Porque ahorita con esto que está pasando, no sé si algunos lo ven en casa, ¿verdad? Incluso con los establecimientos, de que prefieren decir, mira, ahorita el recurso humano hace falta porque muchos docentes se están jubilando por temor de que no se creen capaces de usar la tecnología. Muchas personas se están quedando sin trabajo porque
tal vez son vendedores y no eran buenos para, tal vez para la venta o aspectos así, uno tiene que ver de qué manera pues se ayuda para poder crecer, ¿verdad? Y eso es algo importante que pues, nosotros tenemos que, de cierta manera como profesionales, ir capacitando a esas personas que necesitan salir y conocer todo referente a la tecnología. Si a nosotros mismos nos pasa, imagínense a los que todavía están saliendo, ¿verdad? Y no tienen la experiencia, pues realmente buscar cómo capacitarlos, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos una tarea que, con este caso del proyecto de extensión, en el cual nosotros también nos sentimos en el aire, en que decimos, pero si el taller primero necesitamos que nos instruyan a nosotros, porque ahorita instruir a otros, ¿cómo? Si yo no tengo esa habilidad, pues lo podemos adquirir, ¿verdad? Unos con otros, ayudándonos para poder lograr y cumplir con ese reto que todos tenemos que, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más o no quiera, no sé, comentar. Sí, Ani. Licenciada, le cuento yo también, digamos, yo también estoy trabajando en un departamento de control académico y también ha sido bien complicado el trabajar, a pesar de que cada uno tenemos un sistema. La pandemia sí nos atropelló, dijo aquel, con la tecnología, porque a pesar de que todos teníamos nuestros sistemas, creo que no estábamos realmente capacitados para lo que podía llegar a ser el tener que atender en línea, porque por ejemplo yo recibo hasta 125 correos diarios tratando de solucionar miles de problemas de muchas personas, y nosotros en mi departamento de hecho llegamos hasta a pedir que mejor se atendiera personalmente, porque el correo es imposible. O sea, yo tengo que seguir trabajando en casa y yo me pongo mal porque no puedo ni atender mis estudios, ni termino de atender el correo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces no estamos como que, no tenemos, yo siento que es demasiado lo que se satura el correo a la capacidad que tenemos de atención, porque aún trabajando nuestras 8 horas no lo logramos sacar. Y otra cosa que digamos, yo a veces digo hasta aquí, y aunque yo quiera, estoy pensando siempre en que el correo se está llenando y se está llenando, y he tenido que ir dejando mis estudios, por ejemplo, por un lado, ¿verdad? También estuve en la unidad de tesis de mi unidad académica, y ahí no teníamos la persona que estaba antes. Yo estuve 4 años ahí, y la persona que estaba antes no tenía no tenía plantillas, no tenía cómo hacer seguimientos más que un libro, y entonces cada vez que se necesitaba algo era a buscar en todo el libro prácticamente, ¿verdad? Entonces yo con la doctora, pues lo que hice fue que le dejé hechos, también como dijo Aníbal, ¿verdad? Plantillas específicas, más que todo en Excel, para que ahí es más fácil, o sea, una búsqueda es mucho más fácil ahí que en cualquier otro programa, ¿verdad? Entonces, así fue como logramos ir como ordenando el archivo de ella. Y aparte, pues con ella lo que se tuvo que hacer también fue que se hicieron expedientes por estudiante, porque era una cantidad de papeles increíble en los famosos lakes, ¿verdad? Entonces, a la hora de la hora lo que se hizo fue hacer archivo por estudiante con su número de carnet y todo, y por año. Entonces era mucho más fácil ir buscando la información cuando era necesaria, ¿verdad? Pero creo que sí, ahorita nadie, de verdad, nadie estábamos preparados para lo que conlleva el tener una atención estudiante por línea. Además, creo que todos sabemos muy bien que el sistema, que los servidores de la universidad se cayeron, y eso fue
rollo bien difícil de manejar porque se tenían que subir fechas de cierre para los estudiantes que iban a la licenciatura, no se podía, los famosos trámites de título que también se quedaron en stand-by. Entonces, todo ha sido bien difícil con esta situación de la pandemia y conjuntamente con la tecnología. Creo que todos tenemos que aprender mucho más de tecnología y poder llevar a cabo de otra manera, tener otros, a la vez tener otro tipo de plataformas o otro tipo de ayuda tecnológica para poder sacar todo el trabajo, porque la verdad sí ha sido bien complejo el trabajo, ¿verdad? Eso nada más, gracias. Gracias, Tani, por tu aporte, porque realmente, ¿verdad? Que dejen ustedes también en evidencia, ¿verdad? Que nuestro trabajo no es sencillo. Realmente es un reto diario cumplir con algunas tareas, el cual a veces nos piden que entreguemos de manera inmediata, pero los procesos se hacen lentos cuando no contamos con algo que nos facilite, ¿verdad? Realmente es un poquito contrariado porque nosotros queremos hacer todo, tenemos el conocimiento, pero a veces hasta el mismo equipo nos falla, ¿verdad? A mí me pasó en una ocasión y no sé si se los comenté, tenía que evaluar a ustedes, me encendí la computadora, se puso a actualizar, ya terminó de actualizar, ya era tarde, cuando ya logré ingresar, se fue la señal de internet, a encender el teléfono y para trabajar con el teléfono y de repente ¡pum!, se fue la luz. Entonces, una cosa complica a otra. Entonces tenemos que ver, a pesar de todas estas dificultades, cómo sacar la tarea, cómo solucionarlo y de cierta manera para no ser piedra de tropiezo para otros. Porque lo que a mí me puede afectar, le puede afectar a otros y esos otros les va a afectar a otros. Es una cadenita, ¿verdad? Pero realmente las habilidades, como decía realmente el tema, cada uno va a hacer esa unión. Si yo soy hábil para esto, lo voy a poner en práctica y voy a unir mi capacidad con otra idea que tenga otra persona y eso va a ser un trabajo en equipo, ¿verdad? Solucionar y mejorar los propios ambientes. Ese es el tema del día de hoy. Realmente es bastante interesante, ¿verdad? Porque nos deja mucho y estar al pendiente el día de mañana que van a tener su evaluación que corresponde a los 2 módulos que están pendientes y se los voy a habilitar, ¿verdad? Desde el día de mañana y se cierra hasta el día lunes a mediodía. ¿Por qué les amplío el tiempo? Porque yo sé que día domingo ustedes la pasan con la familia y necesitan también un poquito de desahogo de que han tenido de lunes a sábado, pero esta semana a mí se me complicó, ya venía muy tarde y el internet no ha estado muy bien, que digamos, y más otros aspectos, no les pude hacer su evaluación el día jueves. Por ello se los dejé para el fin de semana, pero tampoco quiero ponerles, como le digo, piedra de tropiezo de que ustedes pues dedican su día a la familia, entonces por ello va a estar habilitado hasta el día lunes a mediodía. El horario, no importa que ustedes se puedan sentar a realizarlo, no tiene un tiempo establecido. Traten la manera de, si van a utilizar sus documentos de apoyo, que traten la manera de ir capturando esa información, ¿verdad? Yo sé que algunos van a consultar, pero es necesario que también lo hagan y que vayan ustedes aprendiendo y que se queden con información que en su momento, pues ahorita lo están recibiendo de manera teórica, pero usted lo van a poner en práctica en sus ambientes, ¿verdad? Yo les agradezco mucho que ahí sí que dedican este tiempo, que al inicio le decía a Ashley, ¿verdad? Si estaba toda la mañana y de cierta manera ella estudia en plan diario y tiene que tomar un tiempecito para no atrasarse en su carrera y tiene que estar el día sábado también. Y muchos de ustedes están en la misma. Tal vez están en plan sábado y tienen que ver cómo se dedican a su trabajo de manera diaria. Entonces, eso es bastante agotador, es cansado mentalmente y físicamente porque estar en una misma posición, no me dejarán mentir, pero hasta a veces la columna se duele y con el menor movimiento que usted haga, usted se queda todo torcido
porque realmente el cuerpo necesita, ¿verdad? Ese movimiento que anteriormente por lo menos decíamos, llegábamos al aula, nos sentamos, nos levantamos y estar frente a una computadora pues es bastante agotador. Para el módulo número 6, no sé si ustedes deciden que su evaluación se las haga el día jueves o esperan a que se las haga después de que pase la semana mayor, la Semana Santa, o si se quieren ir ya sin ser un compromiso, lo hacemos el día jueves, ¿verdad? Se los quiero poner para que no se sientan ustedes tan saturados, ¿verdad? Porque mañana evaluación, el día jueves también, o ustedes se deciden si quieren que se los haga de una vez el jueves o esperamos para después de la semana mayor, que regresemos del descanso. O si se prefieren ustedes ponerse de acuerdo en el grupo y después me avisan, ¿verdad? Lo que decidan para no presionarlos tanto y que también ustedes pues lo pongan en votación que les queda mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? Si el día jueves o hasta después de Semana Santa, ¿de acuerdo? Ustedes me avisan. Y por favor, recuérdense anotar su asistencia. Y los que no puedan, no se preocupen, que yo estoy tomando nota siempre de quiénes son los que están presentes. Y si ustedes me pueden apoyar, porque hay compañeritos que yo ya no los he visto conectados, se han faltado un poquito, y hacerles conciencia de que tienen que cumplir con el 80% de su asistencia. De lo contrario, aunque entreguen tareas, si no tiene asistencia, no se le puede tomar en cuenta las tareas que va a entregar, ¿verdad? Ahorita por el momento, pues el 80% está integrado, y los que no, porque ustedes sean ese canal para yo poderme comunicar con los que no están presentándose a la clase. No sé si tienen alguna consulta. Y si no, pues lo dejamos entonces hasta aquí. Licenciada, disculpe, las presentaciones que nos ha compartido en el momento de las clases del módulo 3 y 4, esas están subidas en la plataforma. Es que no, sí he subido pues, pero no he confirmado. ¿O usted me dice? ¿Tú dices las videoconferencias? No, las presentaciones que al momento que usted nos da las clases de las presentaciones que usted nos hace, las diapositivas. Ah, bueno, no, esas no las he incorporado porque como quedan en la videoconferencia, pero si en su momento ustedes necesitan que yo les comparta esas presentaciones, con mucho gusto yo las puedo poner en la plataforma. Gracias, licenciada. Yo digo, bueno, mi parte sí, no sé qué dirán mis demás compañeros. Sí, con mucho gusto, porque incluso, ¿verdad? Es información que les puede servir para su evaluación y también para que la puedan descargar para consultar en un futuro, ¿verdad? Con mucho gusto yo se las puedo proporcionar y las voy a estar colocando. ¿Alguien más? Sí. Vaya, Glenn. Licenciada, buenas tardes. Hasta el lunes a mediodía dijo que iba a estar la evaluación. Exactamente. Ah, bueno, gracias, Lee. Muy bien. Si a todos les queda bien, recuérdense que si alguien me dice, licenciada, fíjese que tengo cierta dificultad, también necesito que me la hagan ver, porque si no, ¿cómo les puedo apoyar? Si alguien cree que aún así no va a poder conectarse, usted me indica y yo puedo ver si los puedo ampliar un poquito más, ¿verdad? Lo importante es que no se queden sin la evaluación. Licenciada, buenas tardes. Con Buenas respecto tardes, a la actividad, gracias, a la actividad que usted estaba mencionando, que si era para el jueves o para después de Semana Santa, disculpe, no la escuché, que no tenía buena señal. ¿A qué actividad se refiere? Es al 6º módulo, que es el que hoy estamos trabajando. Y como cada módulo que finaliza se tiene que evaluar, entonces yo los evaluaría el día jueves. Pero en el caso tuyo, Eli, yo creo que tú se te complica jueves, ¿verdad? Sí, se me complica. Entonces lo voy a colocar para día miércoles y jueves, para que esté los 2 días. Para Muy que bien. tú te puedas evaluar el miércoles, ¿verdad? Los que puedan el miércoles y los que no el día jueves. Ah, muy bien, gracias. De nada, Eli. De Ahorita, esta ¿verdad que me semana hablaste? sí, Sí, Johnny. Ah, gracias. Bueno. Licenciada, buenas noches. Disculpe, primero buenas noches a todos y todas.
Segundo, la prueba para el lunes, ahí licenciada, yo no sé si se podría el martes, es que para mí el día lunes es un día bastante pesado en mi trabajo porque tengo encuentros sincrónicos con los chicos y además tengo que, yo estoy cerrando zonas, ¿verdad? Entonces se me complica. Tengo una semana bastante pesada, pero tal vez si fuera martes por la noche. Con mucho gusto, Silvia, buenas noches. Para no interferir, porque yo sé que, como digo, ahorita nosotros todos estamos en la misma situación en la que, por alguna razón, nos interfieren en las otras actividades. La evaluación se las voy a dejar habilitada de aquí, de mañana, domingo, hasta el día jueves. Y de igual manera, el miércoles y jueves va a estar habilitada la evaluación del módulo 6. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a dejar esta semana así porque, como les digo yo sé que ustedes pues también tienen sus actividades diarias, como yo, y realmente me pongo en sus zapatos porque a veces necesitamos ese apoyo en que se nos juntan todas las actividades y el poquito tiempo que tenemos, cuando sentimos quedó otra cosa y me complica la existencia. Entonces se los voy a habilitar de mañana hasta el día jueves en la evaluación del módulo que están pendientes y el miércoles y jueves el módulo 6 para que ustedes tengan en su momento de hacer su prueba. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Así licenciada. ninguno se queda sin realizar cualquier cuestión que surja. Bueno, entonces les deseo que tengan una buena noche. Vayan a cenar rico. Y aunque puedan compartir aquí de manera virtual, lo que sea el pensamiento, y les desean buena noche. Feliz noche, licenciada. Se cuida mucho, bendiciones. Muchísimas Gracias, gracias, licenciada. Feliz noche a todos. Adiós. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Que descanse. Feliz noche. Buenas noches a todos. Sí, descanso a todos. Buenas noches a todos. Adiós. Gracias. Feliz fin de Claro, semana. por favor, no se vayan a la playa, sino cuídense mucho. Gracias, igualmente. Adiós, se cuidan. Igualmente, gracias. Si ponen piscina en su casa, pero no vayan a ningún lado, por favor, que las quiero de regreso.